muchas gracias de verdad por esta maravillosa invitación. Estoy muy contenta por todas las personas que se han permitido este espacio, poder estar acá, poder hablar de este tema tan maravilloso como lo es la meditación y una técnica de ellas como lo es el mindfulness. Entonces, repetir un poco sobre los protocolos para estar en este maravilloso evento. Me siento muy afortunada de poder estar aquí y poder compartir estas herramientas alternativas que en estos momentos son tan necesarias y son tan especiales para que podamos seguir llevando nuestra vida en la cotidianidad un poco de una forma o de una manera más tranquila. Me gustaría saber eh, cómo puedo compartir pantalla para mostrar mi presentación. Claro, sí, señora. En la parte de abajo hay una opción que dice compartir pantalla, un botón, y tiene una flecha hacia arriba. Listo, perfecto. Ya se ve la pantalla. Bueno, muchas gracias. Entonces sean todos bienvenidos a esta fogata virtual de meditación y mindfulness, técnicas alternativas que desde la medicina ya se están usando para llevar tratamientos como para las enfermedades crónicas, para prevenir el estrés, para prevenir la ansiedad. Entonces hoy vamos a hablar un poco sobre estas dos. Mi nombre, reitero, es Andrea Roldán, soy maestra de meditación. Realicé mis estudios como maestra de meditación en la Escuela de Mujer Holística. Y me gustaría iniciar, regálenme un segundo. Me gustaría iniciar con esta frase: cuestiona y verifica todo aquello en lo que crees, no dejes que una opinión personal se convierta en una verdad absoluta. Y traigo esta frase porque en algunas ocasiones permitimos que la verdad de una persona se convierta también en nuestra verdad absoluta, y la invitación es empezar a cuestionar creencias, a cuestionar lo que nos han dicho sobre la meditación, sobre lo que hemos escuchado, porque lo más importante de una práctica es poder saber si esta en realidad funciona o no, y no dejarnos llevar por algún comentario, por lo que hemos escuchado, porque lo que hemos visto en, no sé, en un video o en un post, sino verificar que esta creencia o esta técnica funciona. ¿Por qué lo digo? Porque algunas personas en el pasado, le pregunté a una persona y siempre traigo el ejemplo sobre la meditación, y esta persona me dice: no, es que yo no medito porque la meditación es para poner la mente en blanco. Entonces yo me quedé como, bueno, pues esa es su razón. Pero le pregunté: ¿has meditado alguna vez? Y me dijo no. Entonces yo le dije: ¿cómo puedes saber si vas a poner la mente en blanco o no? Entonces me dijo que una tía le había dicho que la meditación era para poner la mente en blanco. Entonces esta persona tomó la verdad absoluta de la tía, que si nos vamos a la tía, muy posiblemente ella puede decir que también lo escuchó, que no lo ha verificado, como su verdad absoluta. Entonces, la invitación es para que hoy abramos un poquito nuestra mente, no seamos capaces de reconocer lo maravilloso que hay en aprender técnicas, en aprender herramientas, y que sobre todo verifiquen la información que reciben, ¿cierto? Tampoco quiero que tomen lo que yo digo como una verdad absoluta, porque sería caer en lo mismo, pero me encantaría que verificaran todo
todo lo que vayan a reconocer en esta maravillosa tarde. Bueno, vamos a iniciar con una definición sobre la meditación y antes de empezar, me gustaría que las personas que vayan teniendo sus preguntas las dejemos para el final. De esa manera estaremos respondiendo todas las preguntas y no, o si hay alguien que quiera pues realizar una pregunta, levante la mano para que estemos pendientes y poder llevar a cabo, dar la respectiva respuesta. Entonces, iniciamos con que la meditación, en el lenguaje tibetano, meditar significa conocer algo. Por esa razón, utilizo la palabra meditación como sinónimo de autoobservación y de crecimiento personal. Esto para el autor, para este médico, Joe Dispenza. Hay muchas definiciones sobre meditación y la meditación ha estado a lo largo de muchos años, ¿cierto? Muchísimos años. Es posible que ahora, en el presente, estemos escuchando un poco más estas técnicas como la meditación, el mindfulness, la meditación por medio de la respiración, porque han empezado a ser muy significativas y no solo desde lo religioso, no solo desde una cultura, sino que la medicina también ha empezado a adoptar estas técnicas como una técnica alternativa para llevar las enfermedades. La meditación es una práctica voluntaria, entonces es muy importante que las personas comprendan, sepan que la meditación es una práctica que no es obligada, que no merece ser catalogada o por algo que una persona me dice que tengo que hacer o por algo que lo quiero coger como una moda o por algo porque mi compañero, mi compañera, un amigo lo está haciendo. Es una práctica muy bonita, es una práctica voluntaria y todos como seres humanos tenemos el libre albedrío de decidir cuándo iniciar, cómo iniciar, por qué iniciar, ¿cierto? La meditación llega a mi vida, les voy a contar un poco de mi experiencia personal. La meditación llega a mi vida después de un cambio, de un intercambio cultural en otro país que hice, donde sentía que mi vida estaba muy llena, muy cargada de estrés, de preocupación, porque estaba en otro país, no sabía el idioma, entonces generó en mí una carga muy pesada para seguir el curso de mi vida y por eso empecé a meditar. Un amigo me recomendó una meditación, empecé a verificar que cuando yo meditaba diariamente, él era capaz de sentir más compasión y más por los demás y por mí misma, que es como una de las cosas más importantes. Muchas veces somos personas muy bellas y somos capaces de dar muchísima compasión a otras personas, a nuestra pareja, a nuestros amigos, a un familiar, incluso hasta una persona desconocida. Pero cuando se trata de nosotros mismos es complejo mirarnos desde la compasión. Entonces, esta práctica empezó a permitirme ser un poco más compasiva conmigo, a ser más empática. Ahorita vamos a mirar algunos de los beneficios que esta tiene, aparte de los ya mencionados. Entonces, pero es algo que yo decidí, ¿cierto? Es una práctica voluntaria. Me mostraron la meditación, me gustó muchísimo, lo empecé a practicar. No es algo difícil, no es algo que necesite. Muchas veces escucho como que para meditar hay que sentarse así o hay que tener una postura exacta. No, la meditación es una práctica voluntaria muy linda y nos permite
que nosotros iniciemos a nuestro ritmo, que mientras le cogemos pues el amor a esta práctica. Entonces, muy importante, las personas que me están escuchando, es una práctica voluntaria. Hay muchas meditaciones o digamos visualizaciones, porque meditar solo lo puede hacer la persona en sí. Lo que nosotros escuchamos como meditaciones en el canal de YouTube o en otras plataformas son visualizaciones, que por lo general una maestra de meditación o una persona que tiene la práctica visualiza, y este se convierte para nosotros, nos guía a través de un audio, un video, por lo general tiene sonidos de la naturaleza, se convierte en una visualización y nos lleva a un estado de relajación. Bueno, entonces voy a hablar de algunos de los tipos de meditación que hay. Hay muchos, pero estos son los más mencionados. Un segundo que no me veo, no veo la pantalla. Aquí, ya. Estos son unos de los tipos de meditaciones más mencionados. Son muy fáciles para las personas que apenas están iniciando con la práctica para meditar. Y iniciamos con la meditación guiada, que estas, como ya lo había mencionado, son dirigidas por otras personas. Entonces son este tipo de meditaciones o audios que encontramos en las diferentes plataformas, y por lo general la persona nos indica o nos guía por un bosque, nos guía hacia el mar, nos guía escalando una montaña, y todo con el fin de que nuestra mente deje el ruido del día, en la noche. La meditación es muy, muy productiva cuando nosotros iniciamos el día, porque nos permite que nuestro día continúe de una forma más tranquila, porque vamos a mirar aquí dos ejemplos. Si una persona se levanta y se levanta directamente hacia su baño, a hacer sus actividades, se levantó así, que tiene que hacer cosas ya desde ahí inicia con un estrés. Enseguida vamos a hablar un poquito del mindfulness, que es muy bonito, es muy, muy, muy lindo, porque nos trae el momento presente. Pero entonces, una de las ventajas de la meditación es que nos permite hacer una pausa, ¿cierto? Entonces, cuando uno inicia el día sentado, haciendo una meditación, ya sea una meditación guiada, o también otro que funciona para mí, que es la práctica de gratitud, yo me levanto, me siento cómodamente, lo puedo hacer también desde la cama, y me regalo 5 minutos para agradecer. Entonces agradezco tanto por las cosas buenas como por las cosas que no me parecen tan buenas o no me parecen agradables, porque desde la meditación la enseñanza es que las cosas que no nos parecen tan buenas, las personas, momentos o contextos de la vida, siempre tienen un aprendizaje, solo que nuestra mente o nuestro ego no nos permite ver ese maravilloso aprendizaje. Entonces, la meditación guiada la puedes hacer en la mañana. Hay muchos videos en YouTube sobre meditación guiada. Incluso en las meditaciones guiadas hay especificaciones. Por ejemplo, si quieres soltar una relación, si quieres iniciar el día de una forma diferente. Hay diferentes meditaciones dependiendo sus estados emocionales. Entonces es muy sencillo adquirir estas meditaciones guiadas. Como les digo, funciona muy bien, porque si dedicamos 5 o 10 minutos antes de que nuestra vida, nuestro día inicie de forma acelerada, este nos va a regalar la pausa asertiva que necesitamos para seguir continuando con nuestras actividades. La siguiente meditación
es la meditación blanco y negro, que se enfoca en inhalar de una manera muy sencilla, inhalar el color blanco. ¿Por qué inhalar el color blanco? Porque el color blanco se relaciona con la paz, con la tranquilidad, con la armonía. Entonces, cuando estamos muy estresados o cuando esta meditación funciona muy bien, cuando vamos a presentar un examen en la universidad, cuando vamos a presentar un taller, cuando vamos a presentar una reunión importante, cuando vamos a tener un diálogo con nuestro jefe. Funciona súper bien porque entonces inhalamos blanco, que es toda la paz, la armonía, la tranquilidad que necesitamos para ese momento específico, y exhalamos negro, que sería exhalar las preocupaciones, la ansiedad, el nerviosismo, y funciona súper bien. Esta meditación no requiere de un lugar específico. Si estás en la oficina y tienes 3, 4 minutos para hacer esta respiración, va a funcionar perfectamente. Esta meditación no requiere de un lugar específico y es como yo lo llamo como una meditación express porque funciona muy bien para dejar que nuestra vida pueda continuar de manera muy tranquila. Entonces, funciona súper bien antes de esos sucesos que les acabo de comentar, ¿cierto? O cuando vamos a ir al médico, en una situación específica funciona muy bien, lo podemos hacer en la oficina, lo podemos hacer en la sala de nuestra casa, no necesita, pues, como ya lo mencioné, un lugar específico. Está la meditación Tongle, que esta se enfoca en aliviar el dolor y el sufrimiento, tanto propio como los de otras personas. En ocasiones tenemos en nuestra casa un familiar enfermo y se nos sale de las manos porque ya hemos hecho lo que humanamente podemos hacer por esta persona, pero vemos que esa persona está sufriendo, entonces, y nosotros a su vez también sufrimos por ese sufrimiento, entonces se enfoca en aliviar todo ese dolor, ¿cierto? Todo ese dolor, inhalamos todo exhalamos todo ese sufrimiento, ese dolor, y exhalamos paz, tranquilidad. Podemos mencionar a la persona, podemos hacer una visualización viendo cómo la persona se sana, viendo cómo nosotros también vamos sanando ese sufrimiento, ese dolor propio. Esta meditación Tongle también funciona cuando vemos, por ejemplo, una catástrofe, cuando hay una inundación, cuando hay un incendio, porque como no, hay momentos donde no podemos hacer humanamente más, ya lo hemos hecho todo, ya hemos colaborado, es muy importante traer también a nuestros corazones y mandarle a las personas este amor, esta compasión, esta tranquilidad para que sigan su curso o puedan mejorar la situación. Y por último, voy a hablar de la meditación con mantras, que esta se enfoca en repetir un sonido o una frase sagrada. Hay mantras ya estipulados, hay mantras que los maestros ascendidos, maestros espirituales han creado, han escuchado con el sonido, ¿cierto? Por ejemplo, lo que nosotros vemos, o si alguna persona lo ha escuchado, el mantra que es Om, eso es un mantra y hace referencia al, al sonido inicial del universo. También esta meditación con mantras, las personas que son católicas, cuando hacen un rosario, cuando la persona hace un rosario, repite y repite y repite una frase sagrada. Entonces, esta meditación con un rosario podría ser una meditación con mantras. También ustedes pueden crear su propio mantra eh, dependiendo la situación. Entonces, por ejemplo, si yo me siento insegura, el mantra sería yo soy segura.
ustedes mismos pueden crear, puede ser una frase como yo soy segura, o pueden crearla un poquito más amplia, yo soy segura, estoy tranquila, hoy será mi día para triunfar. Es un ejemplo. Cada quien puede crear su mantra dependiendo la necesidad, o puede buscar también en internet los mantras que ya están establecidos o fueron creados eh, hace muchísimo tiempo. Entonces, esas son 4 tipos de meditaciones, pero hay muchísimas más. Para las personas que están iniciando en esta práctica tan hermosa, es muy, muy, muy fácil estas 4 que les muestro. La meditación ya por lo general necesita un espacio tranquilo donde puedas estar sin ningún ruido. Entonces es muy recomendable que si ustedes van a empezar con la práctica, si tienen hijos, entonces esperar que los niños estén dormidos, o que si tienen mascotas, que la mascota no ingrese cuando ustedes estén haciendo la meditación, dejar a un lado el celular, porque son 5 o 10 minutos que ustedes están regalando a ustedes mismos y que van a encontrar muchísima paz y muchísima tranquilidad eh, en ello. Entonces, evitar todo tipo de distracción. Lo pueden hacer en la mañana, como ya les expliqué, para iniciar el día de una forma más tranquila, o lo pueden hacer en la noche antes de irse a dormir, y esto va a generar que el sueño sea muy, muy, muy reparador, puedan dormir de forma tranquila. He escuchado que algunas personas me dicen como, ay, Andrea, pero es que yo medito en la noche y me da mucho sueño o me quedo dormida. Es totalmente normal. Es totalmente normal que el cuerpo sienta tanto descanso, se encuentre en un estado de relajación que se quede dormido, porque por lo general, si no hemos meditado nunca, o si no hemos empezado a hacer una práctica como de respiración o de mindfulness o de respiración, es muy probable que la mente y el cuerpo todo el tiempo estén haciendo y pensando, ya sea cosas del pasado, cosas del presente, pero casi nunca lo hacemos en el pasado, presente, pero casi nunca estamos conectados con, con nuestro presente. Casi siempre estamos o en el pasado o en el futuro, pero en algunas ocasiones se nos dificulta muchísimo estar en el presente. Por eso es que hay personas, yo siempre pongo este ejemplo, que se están duchando, pero en realidad no se están duchando. Entonces es como, ¿cómo así, Andrea? ¿Cómo así que me estoy duchando y no me estoy duchando? Sí, ¿por qué? Porque están en la ducha y se pierden de ese momento tan maravilloso que es el contacto con el agua, sentir cómo está el agua, si está tibia, si está fría, el olor del jabón. Ese momento se lo pierden porque están en la ducha pensando en el tráfico, o están pensando en la reunión que tienen en 2 horas. Y lo mismo pasa para todas las actividades. Están almorzando, pero no están almorzando porque están pensando en el problema que tienen en la casa, que hay que llevar al niño a una clase. Se pierden del momento presente, nos perdemos del momento presente porque siempre nuestra mente nos está llevando o al futuro o al pasado. Bueno, vamos a pasar con este tema que ya había dado pues como una entradita, y es qué es el mindfulness y cómo practicarlo. ¿Qué es el mindfulness? Según John Kabat-Zinn, en 1994, el mindfulness es prestar atención intencionadamente al momento presente y sin juzgar. Entonces, lo que les decía ahorita, estar con atención plena en el momento de lo que estamos haciendo. Si estamos compartiendo con nuestros hijos, que sea compartiendo con los hijos y no estando en el celular. Es la invitación desde el mindfulness. Si estamos preparando una comida,
que sea sentir la sensación que tienen, por ejemplo, los vegetales, los olores, los colores, vivir ese momento presente y no perdernos de eso tan bonito pensando en otras cosas que no tienen solución inmediata. ¿Cómo practicar el mindfulness? Inicialmente, o la manera más fácil de hacerlo, es respirando de manera consciente. Siempre que nosotros traemos conciencia de nuestra respiración, nos damos cuenta del momento presente. Sí, todo el tiempo estamos respirando, pero lo hacemos de una forma muy rápida, parecemos unos conejitos respirando de esta forma y no nos regalamos 2, 3 minutos para sentarnos y hacer una respiración profunda, una inhalación, una exhalación. Entonces, esta es una de las formas más prácticas y más fácil de hacerlo, enfocándonos en nuestra respiración. Acá también les pongo preparando una receta, como ya se los había dicho. Si estoy preparando una receta, ser consciente de los ingredientes, cómo los mezclo, cuánto tiempo van a estar en el fogón, con qué lo voy a acompañar. Puedes hacer mindfulness cuando conduces al trabajo. ¿Cómo así? Cuando ustedes toman el carro, se sientan, pueden también hacer mindfulness de cómo está su cuerpo, cómo está la postura, cómo están manejando, qué tengo yo, qué paisaje puedo ver, qué cosas nuevas puedo ver, porque pasa que muchas veces hay personas que pasan por el mismo camino siempre al trabajo o a la escuela o a la universidad o alguna clase que toman, siempre, siempre, siempre van al mismo trabajo y pasa que una amiga que también pasa por el mismo lugar dice, ve, qué rico ir al restaurante que está allí o me gustaría conocer este lugar nuevo. Y la persona se queda como, ¿cuál? ¿Cuál restaurante? Yo nunca lo había visto. Entonces nos perdemos de la oportunidad de ver lo que estamos viviendo porque estamos por lo general viviendo en el pasado o viviendo en el futuro, pero casi nunca en el presente. La invitación desde el mindfulness es que tengamos la capacidad de poder estar en el momento presente y que si llega algún recuerdo del pasado, conectarnos de nuevo con la respiración porque esto es lo que nos va a traer al momento presente. Lo mismo pasa con el futuro. Hay una parte muy bonita del mindfulness que nos dice que podemos traer, digamos, el pasado de una forma muy positiva. Hay una forma positiva y negativa, por decirlo así. Cuando lo miramos de la forma negativa es que nos quejamos, nos da tristeza, nos da melancolía por algo que pasó, por algo que no hicimos. Estamos siempre miramos el pasado, pero lo miramos de una forma triste, de una forma que nos pesa. Entonces la invitación del mindfulness es, si vamos a ir al pasado, vamos a traer las cosas positivas o las enseñanzas. Por ejemplo, yo, yo pasé, yo pasé por un trabajo, una exposición y me fue mal. Entonces a mí me fue mal, yo me siento muy triste porque no hice el trabajo como me lo habían pedido. Entonces, ¿qué es lo positivo de ahí? ¿Cómo voy yo a retomar esas cosas que ya hice, que no me funcionaron, para que no se vuelvan a repetir? ¿Cómo puedo mejorar en el siguiente trabajo? ¿Qué métodos, qué técnicas, qué acciones puedo yo emplear para que eso en el futuro no sea una desventaja, sino que sea una ventaja porque ya lo aprendí, ya me pasó algo negativo, entonces la invitación es aprender de ese momento y llevarlo de una manera muy bonita para poder en el futuro, para poder que eso en el futuro no se vuelva a repetir. ¿Qué pasa cuando
Esa sería la forma de, o también cuando reflexionamos sobre algún tipo de situación que no necesariamente fue negativa, sino que nos fue muy bien, entonces traer esa situación, esa conclusión, esa acción del pasado y seguirla implementando para el presente o para las posibles cosas que queramos realizar. ¿Cómo funciona en el futuro? De manera negativa sería estresarnos por algo que no sabemos qué va a pasar, de generar demasiado estrés o demasiada ansiedad por algo que no hemos vivido, que no sabemos si va a pasar o no. Y mirarlo de una manera positiva sería planificar de manera consciente cómo puedo hacer para que, por ejemplo, en el ejemplo que les di anteriormente del trabajo, si yo me estreso o me preocupo por un trabajo que debo realizar, esto me genera ansiedad, me genera demasiado estrés, por ejemplo, hablar en público, ¿qué acciones puedo tomar yo hoy para que el día de mañana yo sea una persona más tranquila, así me toque tomar un curso, una orientación de un psicólogo, un coach? Todo este tipo de cosas van a ser muy, muy, muy importantes para que en el futuro, mientras yo planeo aquí en el presente, se dé esta acción de manera mucho más asertiva. Y seguimos con realizar contacto con la madre tierra. Esto es súper, súper, súper fácil. Bueno, en estos momentos no mucho, pero si ustedes tienen un jardín en casa, si tienen un patio donde pueden tener contacto con la naturaleza, una planta, es algo muy, muy, muy bonito, es algo muy espiritual, es algo que nos recarga de energía. Cuando las personas, desde lo espiritual, la invitación cuando las personas se sienten muy cargadas, muy pesadas, muy llenas de estrés, la invitación es abrazar un árbol porque este árbol tiene la capacidad de limpiar nuestras energías de una forma inmediata. Realizar una rutina de ejercicio también puede ser otra forma de estar en el momento presente. Entonces, cuando yo estoy haciendo el ejercicio, siento cómo está mi cuerpo, cómo están mis músculos, si tengo algún dolor. Esas serían pues las formas para practicar mindfulness. Es algo que no es fácil, pero si tomamos la práctica, si iniciamos con una práctica diaria de decir, bueno, yo el día de hoy voy a conducir al trabajo, pero lo voy a hacer de manera mindfulness o con atención plena. O el día de hoy le voy a hacer el desayuno a mis niños o me voy a preparar mi desayuno, entonces lo voy a hacer desde el mindfulness. Me voy a bañar, voy a dejar un lado, me enfoco en la respiración, entonces disfruto de cada momento presente. Bueno, algunos de los beneficios de la meditación y el mindfulness en la salud mental. Mejora el insomnio, ¿cierto? Porque la mente empieza a generar mucha más tranquilidad, es más quieta, por decirlo así, es un poco más calmada. Entonces, esta hace que podamos dormir de una forma más placentera. Mejora la concentración, porque una persona que tiene la capacidad de dedicar un tiempo específico en una práctica va a permitir que su concentración también se eleve. Fortalece los pensamientos positivos, favorece emociones de empatía y compasión, como ya lo había mencionado. Una persona que tiene una práctica estructurada, una práctica constante de meditación y mindfulness, tiene la capacidad de tomar la pausa antes de contestarle a un jefe, contestarle a una persona, así la persona incluso venga cargada, venga con palabras no adecuadas, la persona que tiene la capacidad o esta práctica ya en sí,
hace la pausa, no es reactiva, hace la pausa y comprende que esa persona está hablando desde su experiencia y que nada tiene que ver eso con nosotros. Incrementa la capacidad de aprendizaje, mejora la toma de decisiones porque ya, como les había dicho, es capaz de hacer la pausa, no reacciona de manera impulsiva, sino si tengo que tomar una decisión, soy consciente de que puedo hacer una pausa, me puedo tomar un tiempo, puedo respirar, me puedo tomar un café, puedo analizar las posibles consecuencias que esto puede tener para mi vida y toma la mejor decisión. Reduce el riesgo de depresión, reduce los síntomas de ataque de pánico, mejora los síntomas de un consultante con ansiedad y también mejora los síntomas de estrés frente a situaciones específicas. Entonces, por ejemplo, en ese caso, en el último caso, las personas que están en el tráfico, que tienen que quedarse en un tráfico una hora, ya no reaccionan, ya no utilizan la bocina, no se quieren salir del carro, no maldicen, no se quejan, sino que ese tiempo lo utilizan para pensar de manera positiva, para pensar que es algo que se nos sale de las manos, que es algo de la vida cotidiana y esto va a mejorar o va a permitir que ese estrés, esa carga que ya viene consigo de estar en un tráfico pesado, pues se reduzca. Algunos mitos sobre la meditación es que he escuchado, no soy una persona espiritual, no tienes que hacerlo para empezar con una práctica de meditación. La meditación es muy amplia y esto me encanta la meditación porque no te exige que tienes que comportarte de esta forma o tienes que vestirte de esta forma o tienes que ser de esta religión o de esta otra para empezar a hacer la práctica. Entonces, si no eres una persona muy espiritual, no pasa nada, puedes iniciar con esta práctica. Necesito hacer un curso para empezar a meditar. Tampoco es un mito. Como les dije, ya hay mucha información en internet sobre la meditación, en las plataformas hay muchas meditaciones guiadas, entonces no se necesita hacer un curso. Yo hice un curso, una certificación, porque yo me encargo de hacer meditaciones para otras personas, para, para niños, para jóvenes, para adultos, pero si tu caso no es ese, solo quieres adquirir la práctica para ti, para tu familia, no necesitas hacer un curso. No sé poner la mente en blanco, es otra de esas que he escuchado por ahí. No hay necesidad de que la pongas en blanco. Y pasa que es muy difícil, creo que imposible poner la mente en blanco, lo hablo desde mi caso personal, y pasa que en ocasiones, cuando estamos meditando, quiero compartirles un poco de esto para que no se sientan agobiados si les pasa cuando inicien la práctica o si ya lo están haciendo, que estamos meditando, hemos adecuado el espacio, hemos adecuado todo para que nuestra meditación sea tranquila, sea consciente, pero nos sentamos a meditar, bueno, me puse los auriculares, me puse en toda la disposición y estoy meditando cuando ya siento que estoy empezando la meditación, ya me siento tranquila, ya estoy en ritmo con mi respiración, me acordé que tengo que pagar un servicio. Me acordé que tengo que pagar el servicio de la luz. Eso va a pasar. Te puedes acordar de un servicio, te puedes acordar de una actividad que debas hacer, te puedes acordar que se acabó la leche de tu nevera. Puede pasar cualquier pensamiento por la cabeza porque la mente se empieza a preocupar y a decir, bueno, ¿por qué estamos entrando en un estado de tranquilidad? Yo necesito estar activa, no me gusta estar tan tranquila, no me gusta ser dominada. Entonces va a pasar
puede pasar que les lleguen pensamientos de cualquier actividad. Mi recomendación como maestra de meditación es que no se enfoquen o no se identifiquen con ese pensamiento. ¿Por qué? Porque si ustedes, sí, llegó el pensamiento, vuelvo a mi respiración, vuelvo a estar alineada con lo que estoy haciendo y continúo escuchando la visualización o estar en silencio si están meditando ustedes solitos. ¿Por qué? Porque si se enfocan o se identifican con ese pensamiento, va a llegar que no solo tengo que pagar el servicio, sino que es que me acordé que no he ido al cajero para poder pagar ese servicio. Y aparte me acordé que una amiga me había llamado y íbamos a ir juntas al banco y así, y así, y así. Y entonces me conecto con otra cosa, me conecto con la oficina, me conecto con más y más y más y me va a sacar de la meditación rotundamente. Entonces, cuando llega un pensamiento, dejamos que llegue, no nos identificamos y volvemos a la respiración. Que si cuando estoy en la mitad de la meditación volvió a llegar otro pensamiento diferente, no importa, lo mismo. Volvemos al centro, volvemos a conectarnos con la respiración y así va a pasar un par de veces, muchas veces. Lo ideal o la recomendación es que no nos conectemos con ese pensamiento porque, como ya les dije, a la señorita mente no le gusta que nosotros estemos en ese estado de relajación. Me canso, otro de esos mitos que he escuchado es, me canso en la postura de meditar. Bueno, digamos que la postura de meditar, voy a ver si puedo aquí, bueno, no me veo, pero es estando con las piernas cruzadas y con las manos así. Entonces, esta es la posición de meditación que nos han enseñado o que vemos en todos, no sé, en los posts, en internet, pero como les había dicho, la meditación es muy, muy, muy amplia y muy bonita, y si esta postura no es para ti, te cansas, te sientes, no te relaja porque estoy con los hombros acá, la verdad no soy capaz de tener la espalda recta, entonces hazlo de manera acostada. No pasa nada, lo puedes hacer acostado, preferiblemente pues en un mat o en una colchoneta en el piso para iniciar, porque como les había dicho, si las personas están iniciando, es muy posible que se queden dormidas, entonces por eso no recomiendo que lo hagan en la cama, pero ya después de un tiempo de la práctica lo van a poder hacer en la cama, van a poder empezar a adquirir otro tipo de posiciones, pero si para empezar me canso mucho sentada, entonces lo pueden hacer acostada, no hay ningún problema. Meditar es difícil. Otro de los mitos que he escuchado sobre la meditación, bueno, no voy a decir que es fácil, pero es una práctica muy, muy gratificante, muy especial, que vale la pena hacerla, intentarla, probarla. No hay un solo tipo de meditación, hay muchos tipos de meditaciones, entonces la idea es que ustedes identifiquen el tipo de meditación que les gusta, si les gusta sentados, si les gusta acostados, se puede hacer meditación caminando en un bosque, se puede hacer una meditación a base de la respiración, entonces hay muchos tipos de meditaciones. Entonces, la idea es buscar una que funcione para nosotros. Meditar es controlar los pensamientos. Entonces, otro mito, la idea no es controlar nada, ¿cierto? La idea es poder tener un momento de paz, un momento tranquilo, un momento donde nosotros podamos auto-observarnos cómo estamos llevando nuestra vida, qué tipo de hábitos, si estoy repitiendo las mismas personas, si estoy repitiendo las mismas situaciones. Todo esto nos va a permitir la meditación
poder hacer esa autorreflexión de cómo estamos iniciando nuestro día, cómo estamos finalizando nuestro día. Esto para terminar con los mitos sobre la meditación. Bueno, acá les traigo como unos pequeños tips de, de cómo, de cómo crear un espacio propio para meditar. Entonces, eh, inicialmente escoger un lugar tranquilo donde puedas meditar. Yo tengo, por ejemplo, aquí en mi casa un altar donde siempre medito en ese mismo lugar. Lo pueden hacer en un lugar donde ustedes crean que es posible eh, tener ese momento tranquilo, ese momento de paz, donde de pronto las personas que los visitan no tengan mucho acceso a ese lugar, porque, y otro tema muy importante como lo es la energía, puede que la energía de la persona pues llegue a nuestro lugar sagrado y no queremos que eso pase. Por otro lado está utilizar la creatividad. Es una invitación muy bonita también para crear este espacio. Buscar objetos que sean de tu agrado. Entonces, entre ellos están los cristales, puede ser una imagen de Dios, una imagen de Buda, en lo que ustedes crean. Una vela, palo santo, un rosario, entre otros. Si ustedes en su altar quieren poner la foto de su familia, está bien. O sea, la meditación, como les digo, es muy libre y nos invita a crear y se conecta mucho con el amor, con la compasión, con la paz. Entonces no te dice, no, no puedes poner esto o tienes que poner esto. Entonces, este sería unos pequeños tips para escoger eh, un lugar tranquilo, un espacio, para formar un espacio donde puedas meditar desde casa. Bueno, me gustaría saber los participantes cómo están. He hablado aproximadamente por una hora. Me gustaría saber si hay preguntas porque en este momento vamos a resolver dudas, preguntas y vamos a finalizar. Ya va a ser nuestra visualización final, la fogata. Entonces, las personas que tienen preguntas las pueden hacer y las otras personas pueden ir escribiendo en un papel. Si no tienen el papel, pues van ahí rapidito en su casa, traen un papel, un lapicero, porque vamos a hacer la fogata virtual. Entonces, me encantaría que fueran por un papelito y un lapicero porque vamos a reconocer, agradecer y soltar eso que queremos quemar. Bueno, si alguna persona tiene alguna pregunta. Eh, ¿Qué hora es la más... Aquí veo una de Adrián, perdón. Me dice, ¿qué hora es la más recomendada para meditar? La hora que dispongas. Mi recomendación personal, en la mañana o en la noche. Pero si en medio de la tarde quieres hacerlo o en la media mañana, lo puedes hacer. Esto depende más bien de tu compromiso, del compromiso personal que tengas para dedicar el tiempo a la meditación. Entonces esto va a depender inicialmente de ti, pero en la mañana y en la noche funciona muy, muy bien. Karen, Muy ya puedes buenas hablar. tardes, muy buenas tardes para todos. Gracias por este espacio y especialmente tengo una pregunta. En mi caso personal, cuando hago esos ejercicios como de relajación, bueno, cuando hago yoga o meditación, siempre se me dificulta la respiración. Realmente, ¿cuáles son esos tips para poder controlarla? Y eso realmente en lo personal se me ha dificultado. Mil gracias. Con mucho gusto, muchas gracias a ti por esa pregunta. Suele pasar todas estas cosas de
se me dificulta la respiración, a unas personas se les acelera demasiado, suele pasar. Mi recomendación, mucha paciencia y empezar a hacer procesos de respiración o ejercicios de respiración, que hay muchos en internet. Hay diferentes tipos de respiración, entonces hay la respiración que es en 4 tiempos, que inhalas, un ejemplo, inhalas en 4 tiempos, entonces inhalas 1, 2, 3, 4, sostienes 4 y luego exhalas en 4, ¿cierto? A medida de la práctica, con esos ejercicios de respiración, te va a funcionar súper bien para, ya sea para los ejercicios de yoga, ya sea para los ejercicios de meditación. También hay una respiración que es por una fosa nasal, inhalas por una fosa nasal, exhalas por otra fosa nasal y así lo vas repitiendo. Entonces mi recomendación es que empieces a hacer más ejercicios de respiración porque es complejo pues controlar la respiración en un ejercicio de yoga que nos exige tanto, en un ejercicio o en meditación consciente desde la respiración. Entonces, entrenarte para hacer respiración y eso te va a ayudar muchísimo. Bueno, acá hay otra pregunta. ¿Cuál es la mejor meditación, la guiada o en soledad? Bueno, no hay mejor. La mejor es la que funciona para ti, ¿cierto? En mi caso personal me encanta la guiada, pero también me gusta hacer meditación desde la respiración o desde la concentración, que es muy simple. Por ejemplo, yo enciendo una velita y le dedico 5 a 10 minutos a observar solo esa velita. Entonces, si vas a iniciar, si estás iniciando apenas con la meditación, mi recomendación siempre va a ser la guiada porque es la que nosotros escuchamos. Ya después de que tengas una práctica constante de meditación guiada, va a ser mucho más fácil que te puedas sentar solito y empezar a respirar. No necesitas de una persona que te guíe, pero si vas a empezar, la meditación guiada para mí funciona súper bien. Vamos a ver. ¿Son recomendables aplicaciones como Calm? Sí. ¿La meditación consciente es igual que en mindfulness? Sí. La meditación consciente, como el mindfulness es atención plena, entonces si estás haciendo una meditación consciente, ya sea por medio de la respiración o cuando visualizas un objeto de manera constante, como puede ser una imagen, una vela, el palo santo, un cristal, va a ser lo mismo, porque tú estás viviendo desde el mindfulness ese momento presente. Andrea, Señor. hay una pregunta, si quieres te la voy leyendo para que te concentres en la respuesta. Claro que sí. Dice nuestra invitada Elizabeth Ayala, soy una persona demasiado dispersa. ¿Cuál es la mejor manera para lograr la meditación? Bueno, para las personas que son dispersas, la recomendación es iniciar, ¿cierto? Iniciar con una práctica guiada. La puedes hacer en la mañana, la puedes hacer en la noche. Si lo puedes hacer las 2 veces, mucho mejor, porque esto va a exigirte a que empieces a tener mucho más concentración en la práctica. Y recomendado, concentrarse mucho en la respiración, concentrarse mucho en lo que estás haciendo. Entonces, si vas a preparar algo, entonces estar pendiente. Que estoy demasiado dispersa, entonces yo misma me puedo preguntar de qué color es este vegetal para que tu atención se enfoque en lo que estás haciendo y así lo puedes hacer en todas las actividades. Y del CEAD José Acevedo y Gómez Irma Guzmán nos pregunta, ¿qué hace uno cuando siente que se está saliendo del cuerpo material? Bueno, en realidad es una calma, es cuando estamos muy concentrados, dejamos de un lado lo superficial y entramos en un estado espiritual. No nos, no nos salimos del cuerpo, es una reconexión con lo espiritual.
Pero para llegar a ese estado es porque, si la persona ya está en ese estado, es porque la práctica es muy, muy, muy consciente, es como niveles de la meditación. El primer nivel, la meditación guiada, después la meditación a solas, y así cada vez se va avanzando de niveles, y cuando ya tenemos un nivel muy alto, podemos tener la conexión con la espiritualidad y vivimos o dejamos de lado este contexto material. Nos pregunta Isbeth González, esta es mi primera vez que hago yoga. Para poder comenzar, ¿qué me recomiendas? Bueno, muy agradecida porque ya iniciaste con una práctica, ¿cierto? Amo todo este tipo de prácticas como es yoga, es meditación, es procesos de respiración o técnicas de respiración. Mi recomendación es que antes de que inicies yoga, puedas estar un momento contigo a solas y darte esa voz de aliento como, porque los ejercicios de yoga al inicio van a ser, pues cuestan, es algo pesado, es algo que necesita mucho estiramiento. Entonces, hacerte tú misma, darte ese ánimo. Por ejemplo, yo, Andrea Roldán, agradezco por permitirme esta oportunidad de iniciar una práctica como es el yoga. Voy a tener mucha compasión, voy a tener mucha fuerza de voluntad para seguir en esta práctica. Voy a alejar de mí aquel pensamiento negativo, aquella creencia limitante que no me permite avanzar. Y por sobre todo, antes de iniciar la práctica, después de que hagas como este tipo de visualización, mucho estiramiento físico, porque ese estiramiento te va a ayudar mucho, mucho para hacer las poses que el yoga nos invita. De la zona centro Bogotá, Cundinamarca, del SEA José Acevedo y Gómez Diana Méndez. Dice, ¿la meditación consciente es igual al mindfulness? Esa ya la contestamos. Ah, ya la contestaste, bueno. Sí. Bueno, entonces hasta ahí tenemos las preguntas, ya se le han dado respuesta a todas, entonces continuamos con la actividad de la fogata que nos estabas planteando. Bueno, claro que sí. Entonces, bueno, bueno, espero que todos los participantes estén pasando una tarde muy, muy, muy agradable, que esta información sea muy útil para todos ustedes, que puedan poner en práctica estas recomendaciones. Agradezco por todas las preguntas, todas son muy, muy importantes para mí. Y vamos a dar a continuación el paso a la fogata virtual. Para eso les había dicho que era muy importante tener a la mano un lapicero y donde escribir. Entonces, les voy a regalar 2 minutos, vamos a tener 2 minutos para reconocer una acción, una. Hoy vamos a reconocer solo una acción, una persona, un contexto de vida, algo que nos está haciendo daño, algo que de pronto en el pasado nos generó demasiado dolor, la muerte de un ser querido, la muerte de una mascota. Reconozcan algo que ustedes a la fecha digan, esto me está haciendo daño como ser humano, no lo dejo ir, me pesa, me duele. Entonces, les voy a regalar 2 minuticos para que escriban esa cosa en específico, cosa, persona, situación, momento de vida, para que enseguida hagamos una visualización. Entonces la idea es que ustedes lo escriban, sean conscientes, analicen muy bien qué quieren soltar, que ya no quieren tener en sus vidas, esa carga, esa persona, ese pasado. Y enseguida entonces vamos a hacer una visualización, ya, ya después de que tengan eso anotado en su papelito, vamos a hacer una visualización
después de la visualización, después de que termine nuestra fogata virtual, la invitación es que ustedes cojan ese papelito, lo quemen con mucho cuidado, claro está, no me vayan a ir por ahí a incendiar la casa, con muchísimo cuidado en un plato, en una bandeja especial pues para este tipo de cosas, o si no, pues en un plato, en algo que puedan quemar ese papel. Y las personas que tengan en su casa o que tengan cerca una fuente, un lago, lo que van a hacer esas personas que lo tengan ahí en su casa es poner ese papel quemado, esas cenizas, en ese río, en ese lago, y las que no, lo podemos coger esas cenizas y lo podemos hacer desde el lavaplatos, donde ustedes por lo general lavan los platos, y ponerle agua. La idea es que eso se vaya, porque la idea, el ritual es soltarlo. También lo pueden hacer por el baño. Entonces, lo que hacen es que cuando quemen el papel, las cenizas las ponen en el baño y vacían el baño para que esto se vaya, ¿cierto? Entonces, un minutico más para que reconozcan eso que les acabo de decir. Y enseguida vamos a hacer una visualización. Entonces, las personas que puedan hacerlo y quieran hacerlo, los invito a que cierren sus ojos. Vamos a tomar 3 respiraciones profundas. Inhalamos. Vamos a inhalar y a exhalar por la nariz. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Lo hacemos una vez más. Inhalamos. Exhalamos. Y vamos a visualizarnos en un cuarto donde estamos a solas. Este cuarto está muy bonito, tiene flores, tiene la decoración que más nos gusta. Y nosotros estamos sentados en una silla. Y de repente vemos cómo se abre la puerta de esta habitación y vemos a esa persona, a ese momento de vida, a ese contexto, a esa situación, sentado en la silla que está al frente de nosotros. Lo observamos, reconocemos su importancia, lo miramos a los ojos y le vamos a decir que agradecemos su presencia, agradecemos por todo el aprendizaje, por todo el amor, por toda la compasión. Si estos no han sido los sentimientos que esta situación o persona te ha dado, entonces agradece por todo aquello que esta persona o situación te dio en su momento.
Dile lo que necesites decirle a esa persona, a ese momento, a ese contexto, en esos momentos. Tómate tu tiempo. Si es una palabra de perdón, una palabra de amor, compasión, díselo. Díselo, míralo y repites, agradezco por lo que has significado en mi vida. Hoy reconozco que fuiste importante en mi vida. Agradezco tu presencia, tu enseñanza, pero hoy decido, por medio del amor propio y la compasión, soltarte. Suelto, 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 para que otra persona, otro momento, otros sentimientos ingresen a mi vida. Te dejo ir, honro tu presencia en mi vida, pero hoy decido soltarte. Decido amarme. Decido darme otra oportunidad. Decido valorarme y por sobre todo decido cuidarme. Miras a esa persona, miras ese contexto por última vez y ves cómo esta se para de la silla y se va por la puerta. Vamos a hacer otras 3 respiraciones profundas. Inhalamos. Exhalamos por la nariz. Inhalamos nuevamente. Exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Lentamente puedes abrir los ojos, incorporarte en lo que estamos. Agradezco mucho la presencia de ustedes, de haberme invitado. Muy agradecida de estar aquí, de poder compartir con ustedes estas herramientas. Entonces, lo importante para finalizar el ritual es coger este papelito que ya tenemos ahí anotado. Ya hicimos la visualización de agradecimiento. Entonces, lo quemamos y las cenizas las podemos poner, como ya dije, en el baño, en un lugar donde corra agua, donde lavan los platos, para que sea el ritual totalmente completo. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, aquí estoy. Nos podemos quedar unos 5 minuticos, 10 minuticos más. Por favor, las personas que no han diligenciado la encuesta, la invitación es a que lo hagan. Espero que les haya gustado mucho compartir esta tarde y que puedan empezar a aplicar estas herramientas en su vida cotidiana.
Muchas gracias a todos ustedes por conectarse. Gracias, gracias.